Cuando estuvo el proceso de la constituyente, tuvimos la fortuna de poder participar en la redacción de la Constitución de la Ciudad de México, precisamente para determinar el diseño institucional y legal del sistema de radiodifusión de la Ciudad de México. Y quisiera plantearles cuáles fueron los estándares y los modelos de radiodifusión pública de experiencia internacional que tomamos en cuenta para la propuesta que finalmente quedó plasmada en la Constitución de la Ciudad de México. Nos basamos en algunos estándares internacionales, sobre todo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la parte relativa a la libertad de expresión, establecido por la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH en el informe temático del 2009, que son estándares para una radiodifusión libre e incluyente, y que de alguna manera conforman recomendaciones y estándares para todo el continente americano. Entre ellos, algunas de las cosas que retomamos fue la necesidad de blindar al propio sistema para que no tenga injerencias indebidas, ya sea del poder gubernamental o del poder económico. Y en ese sentido es que, si bien, aunque no se le dio una autonomía, no se le dio una forma de órgano con autonomía constitucional dentro del marco de la Ciudad de México, sí se le puso un diseño en el que no dependiera ni del jefe de gobierno o la jefatura de gobierno, como tampoco de ninguna secretaría o dependencia del Ejecutivo en específico. Por eso es que no está sectorizado. También se planteó la necesidad de que tenga dos instancias importantes en su diseño institucional. El primero de ellos es lo que le llamamos el Consejo de Administración. El Consejo de Administración, que debe tener una composición plural, donde debe haber una participación ciudadana y donde participa o debería de participar el director del sistema, que es quien lleva el día a día y la cotidianeidad del quehacer de un sistema público de radiodifusión, junto con un Consejo Ciudadano de Programación, que debería de ser la instancia que pudiera estar generando las recomendaciones, las propuestas y también la verificación y la vigilancia de que el sistema público de radiodifusión pueda tener una independencia editorial, que no siga una línea ni de gobierno, pero tampoco de intereses específicos de ciertos sectores de la sociedad, y por lo tanto ese sistema debe de tener pluralidad, que no es necesariamente lo mismo que diversidad. Cuando nos referimos a la pluralidad, nos referimos a la posibilidad de que distintos sectores de la sociedad puedan estar representados en ese consejo. Es decir, si están representados los indígenas, los migrantes, las mujeres, los ambientalistas, los académicos, los científicos, de tal manera que todas esas representaciones tienen intereses, ¿no? Intereses sociales, intereses de sector, que son las que van a estar verificando que dentro de la barra de programación del sistema realmente se puedan ver reflejados todos esos intereses, y de alguna manera es lograr un equilibrio y un contrapeso para que no sea un solo grupo el que tenga demasiada injerencia sobre el sistema de radiodifusión, sino que se generen los equilibrios necesarios, y esa es una manera concreta de cómo ir logrando pluralismo, que a su vez dará diversidad de contenidos, de perspectivas, de opiniones, de informaciones, y eso va conformando lo que se le llama la independencia editorial. Incluso hay un planteamiento de que el dinero, el recurso fiscal que se le dé al sistema para su operación,
debería de estar, tal como lo establece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, debería de estar previsto por ley con años de anticipación y de acuerdo a la inflación. Porque de otra manera lo que sucede y ha sucedido en México es que a los medios públicos, mediante el presupuesto, los recursos, ahí es donde se les ejerce un control para incidir en las líneas informativas. Es una manera de blindar que no haya una injerencia indebida en las líneas editoriales y informativas de los medios públicos. En el caso latinoamericano, que el caso europeo es distinto, lo que se plantea es precisamente eso, que su presupuesto pueda estar aprobado con años de antelación y de acuerdo a la inflación, de tal manera que el medio no se sienta asfixiado por el tema del presupuesto, lo que nosotros decimos el zapato en el cuello, ¿no? Ese es el diseño institucional en lo general que se plantea en la Constitución de la Ciudad de México y que la ley de radiodifusión la ley del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México tendrá ya que aterrizar en el qué, en el cómo, en el cuándo. También en algunos modelos que nos basamos para hacer esta propuesta tiene que ver con el modelo de la BBC de Londres, pero en especial con el modelo alemán, del sistema público alemán, que es la ARD. No la Deutsche Welle, que ese es el servicio al exterior, sino la ARD, y un poco la experiencia colombiana, que de verdad vale la pena ver el sistema público de radiodifusión colombiano en su momento. Ahora no sé qué va a pasar en Colombia en estos tiempos, pero en su momento fue interesante su sistema de medios públicos, hasta incluso ya con plataformas tecnológicas que llaman más hacia la convergencia. Es de los poquísimos sistemas públicos de radiodifusión en Latinoamérica que tiene su propia OTT, es decir, su propio servicio de streaming como Netflix, pero que es del sistema público colombiano, y donde tienen ahí mucha programación, sobre todo de la memoria histórica de Colombia, recordando los movimientos del pasado, las guerrillas, etcétera. O sea, conserva un concepto de memoria histórica que es muy importante para los países para no repetir errores en muchos sentidos. Diría, va a depender mucho de esta ley que se apruebe en el sistema de la Ciudad de México, para que realmente ese diseño que intentó conservar o garantizar o blindar la independencia editorial, para que el sistema no sea rehén de determinada fuerza política o económica, que pueda ser plural, que pueda tener asegurado. No puedes tener independencia editorial si no tienes también cierta independencia económica, que pueda estar asegurado su presupuesto, y que eso podría convertirlo en un sistema modelo de radiodifusión pública para el país. Están ante una gran oportunidad. Es decir, lo que hemos peleado y discutido durante los últimos 40 años sobre la radiodifusión pública, que yo ya incluso diría, ante el tema de las tecnologías de la información y comunicación, ya nos pasamos más que a la radio y la televisión, a los servicios audiovisuales públicos, ¿no? Porque ya no se restringe solamente a la radio y la televisión, hay un proceso de convergencia tecnológica multiplataforma que nos tiene que obligar a pensar en la radiodifusión pública, pero también en los servicios audiovisuales públicos. Y yo diría que la Ciudad de México está ante una oportunidad histórica que no habíamos tenido antes, con esta posibilidad de generar un diseño, un marco legal, institucional, que verdaderamente se acerque más a los estándares de un sistema de radiodifusión pública, que además podría incluso ser una punta de lanza para después ir a cambios hacia leyes federales para otros medios públicos. Se los digo yo ahora de este lado de la barrera, antes siempre estaba del otro lado de la barrera, ahora que estoy al frente del Instituto Mexicano de la Radio, hay una estructura institucional muy rígida que no permite que el medio público, en el caso mío la radio pública, no tenga el dinamismo para responder a las situaciones concretas del presente, a los desafíos de la actualidad.
Entonces yo diría, si bien tiene que ser un organismo que deba de tener rendición de cuentas, mecanismos de participación ciudadana, tengan cuidado de no ponerle un esquema rígido que no le permita dar respuesta a los desafíos actuales en términos informativos, que siempre son muy dinámicos. Terminaría diciendo que será una punta de lanza y que habría que ver de qué manera el propio sistema también pueda generar sus recursos propios. Un canal digital tiene la gran ventaja de que tiene señales multiprogramadas. Una de esas señales multiprogramadas pues es el Congreso de la Ciudad de México. Y podría el canal tener otras señales multiprogramadas con las cuales podría atender pues sectores muy en específico. ¿Cómo veríamos que esa señal multiprogramada pudiera ser para los pueblos originarios de la Ciudad de México o para la niñez de la Ciudad de México? Es decir, esta ciudad tiene una gran diversidad y pluralidad en términos culturales, políticos, económicos, ideológicos, y me parece que la multiprogramación puede aprovecharse muy bien. En la medida que Capital 21 es el concesionario, digamos, quien tiene la titularidad de la concesión, puede multiprogramar y dar acceso a otros actores de la sociedad. En este caso, una de las señales multiprogramadas es del Congreso de la Ciudad de México, pero puede abrirse a otros sectores de la sociedad y puede ser una fuente importante de recursos para el canal, de tal manera que no tenga una total dependencia de los recursos fiscales.